Bien. Vamos a iniciar este material complementario al resumen teórico de EVA. Este material complementario está dirigido para todos los estudiantes, no importa la carrera, sean de agrimensura o de otras, de los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social de la Facultad de Ingeniería UDELAR. Más adelante veremos códigos más profundos y no tanto los generales, sino más específicos para agrimensura en particular. Este material no es en realidad un resumen teórico del material que ustedes tienen subido, el PDF que tienen en la plataforma, sino que toma algunos temas y los explica, los desarrolla un poco más, porque creemos que con el PDF no sería suficiente para que ustedes los entendieran. Y además, estos temas que vemos en el video, o estos datos o información que vemos en este video, es parte del ejercicio FITA 4 que les proponemos para resolver esta semana. Bien, arrancamos. Lo primero que tenemos que saber es de qué estamos hablando cuando hablamos de los planos de mensura y deslinde de agrimensura. ¿Cuál es la diferencia o en qué se diferencian de los planos que hemos visto hasta ahora, que son los de albañilería, qué cosas en común pueden tener y por qué se diseñan, por qué se grafican y se analizan y se representan este tipo de planos? Para eso entonces tomamos la definición en el artículo 20, capítulo 6, de los planos de mensura de la Oficina Nacional de Catastro. Catastro rige, tal vez ustedes ya lo sepan, es ordenanzas, reglamentaciones a nivel nacional, a diferencia, por ejemplo, de las intendencias o de otros organismos que rigen a nivel departamental. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en este caso como definición de los planos de mensura? Dice la mensura y deslinde, ¿verdad? Acá ustedes ven que les dice mensura y deslinde. ¿Qué quiere decir mensura? Mensura. Bueno, mensura lo que quiere decir son las dimensiones. Quiere decir que yo doy las dimensiones, ¿verdad? Lo mismo que lo hacía con los planos de albañilería. En albañilería escribíamos las cotas, ¿verdad? Con la línea de cota, la línea de referencia, y dábamos la dimensión real de sus objetos. Acá también se dan las dimensiones. Y lo mismo que en albañilería, se establece el deslinde. ¿Qué es el deslinde? Es una operación técnica, porque lo realiza un técnico, en la cual se determina el perfil o la geometría, en este caso de un bien inmueble. Nosotros delimitábamos la geometría, ¿verdad? Cuando hacíamos las plantas y los cortes verticales en albañilería, de las puertas, las ventanas, los tabiques intermedios, la estructura cortada, la estructura vista, si habían escaleras. O sea que hasta ahora no habría diferencia en cuanto a mensura, deslinde y que se representan elementos geométricos y que los realiza un técnico. ¿Qué es lo nuevo que lo diferencia? Esto, que se analizan y se correlacionan los hechos y derechos relativos a ellos. Y eso lo hace un ingeniero agrimensor que esté habilitado frente a la oficina de catastro, que además de tener el título, haya ido a catastro y lo hayan registrado, habilitado para poder presentar ese tipo de planos. Yo, si bien podría hacerlo, un ingeniero civil podría hacer las dimensiones, el deslinde, la geometría de un bien inmueble, de una construcción, de un terreno, de un predio, un topógrafo, pero no estamos habilitados, no están habilitados para presentarlo en catastro. ¿Por qué? Porque no podemos analizar, no tenemos las herramientas para analizar y correlacionar los hechos y derechos. ¿Qué significa eso? Que se está diciendo en estos planos datos, por ejemplo, de cuáles fueron los otros ingenieros agrimensores que trabajaron antes. Por ejemplo, cuál es el área total de que se marca en ese deslinde a través de esa operación técnica, a través de esa mensura y de la representación. Dicen, por ejemplo, si quién es el propietario o qué propietarios tuvo. Por ejemplo, si ese predio, esa parcela surgió, es única o surgió de un fraccionamiento, surgió de un reparcelamiento, surgió de una fusión de padrones. O sea, ellos son los que determinan, pueden analizar y tienen las herramientas legales que lo estudian así
para establecer eso, y lo hacen a través de planillas y a través de notas y referencias. Bueno, entonces, todo ese estudio se va a un plano de mensura que es una representación gráfica analítica de esa mensura, deslinde y de ese análisis, que son disposiciones reglamentarias. Y una representación gráfica analítica, ¿qué es? Y bueno, son los planos que nosotros hasta ahora hemos representado. Ahora, en este tipo nuevo de planos, vamos a ver nosotros que tenemos en las características de los planos específicos de agrimensura, civil, eléctrica, sanitaria, producción, ¿verdad? Vamos a ver que empiezan a aparecer otros datos, que acá yo los numeré del 1 al 5 o del 1 al 7, si ustedes prefieren, que son ocultas, piezas cortadas, los materiales, las uniones, el movimiento. Acá, si ustedes observan, en la columna que corresponde a agrimensura, nada de eso importa porque en realidad para establecer la mensura, el deslinde, o sea, dar las dimensiones, establecer la forma geométrica, representarla y decir legalmente cuál es el hecho por el cual se llegó a esas áreas, ese deslinde, esa mensura, a quién le pertenecen, no es necesario especificar si es de hierro, de madera, de hormigón, si la estructura o los objetos fueron seccionados por un plano de corte o no, si hay objetos que están ocultos, menos cómo son las uniones, ¿verdad? Porque eso no se va a construir, sino que se irían a detalles constructivos de civil u otros planos. Detalles constructivos entonces tampoco tendríamos, y sí tenemos cortes generales, que estos cortes generales horizontales y verticales son, ya les voy adelantando, de albañilería. Se toman los planos de albañilería y se les realizan algunas transformaciones, como en este caso este plano de albañilería, para llevarlos a un plano de agrimensura. Si nosotros miramos acá, tenemos entonces, fácilmente reconocemos plantas, planta baja, planta primer piso, planta azotea, o sea, se representan todas las plantas, salvo que hubieran dos plantas que fueran exactamente iguales, entonces se pone planta primer piso y segundo piso, y se hace una sola. O en un edificio en altura se dice planta del piso 1 al piso 5, porque son exactamente iguales, variando obviamente sus niveles de piso, pero después no hay cambios en la mensura y en el deslinde y en la forma, en la geometría. Cuando hay diferencias, sí, y se llega hasta la azotea, porque ahí hay superficie construida, y pueden incluso haber tanques de agua, puede haber una azotea transitable, se hace también un corte, ¿verdad? Se hacen cortes verticales, y se establecen todos los datos que vimos antes de esos hechos y derechos, a quienes le pertenece, más otros elementos, ¿verdad? Otros datos, otra información como es esta, que vamos a ver específicamente con una agrimensura después, que es el padrón, la manzana, los retiros, o sea, FOS, factor de ocupación de suelo, o sea, si puedo ocupar todo el terreno, si tengo que dejar espacios libres o no, superficie libre de ese terreno, y planillas, que son estas, que también las vamos a mirar en detalle más adelante con agrimensura, en las cuales se establece esas áreas, ¿verdad? Y a qué propietario le corresponden esas áreas o a qué unidad le corresponden esas áreas. Si nos acercamos a la planta, ¿verdad? Que no quedó, si nos acercáramos a la planta que no quedó, volvemos para atrás, ¿verdad? Veríamos entonces que tendríamos la planta de albañilería y el corte vertical como está especificado acá. Y si ustedes alcanzan a ver, verán que acá tenemos el corte, no sé si alcanzan a ver acá los cortes señalados para indicar este corte, ¿verdad? Que está acá señalado BB, lo tenemos señalado, los cortes verticales, igual que se señalan en albañilería. Antes, lo voy a hacer grande acá para que lo vean, se señalaba con una barrita de este lado y de este lado, y no era necesario poner la flecha, sino que se ponía la letra en el sentido en que mis ojos iban. Ahora ya sabemos que eso se sustituye por la flecha, en el sentido que van mis ojos, y la letra se escribe como se lee el plano de arriba hacia abajo, sin importar la dirección de hacia dónde va el corte.
pero el plano de corte se indica y se ubica igual que en los planos de albañilería. Pasamos a otro tipo de planos de mensura y de deslinde. En este caso es un predio. Y en el anterior, ¿verdad? Las escalas que se usaban eran las de albañilería, ¿verdad? Acá las escalas eran unos 100, unos 50, unos 75 y todos los cortes a la misma escala, porque si no yo no podría hacer una correlación entre ellos, no tendría forma de hacer una correlación entre ellos. Ahora, cuando paso a un terreno, a un predio, a un bien inmueble, lo primero que observo es que la escala, por ejemplo, en este caso es 1/10.000. Quiere decir que este predio está representado, esa imagen, 10.000 veces más chica que la realidad. Tomé las dimensiones reales, en cada dibujo las dimensiones reales, y cuando voy a la ventana gráfica le digo que cada una de ellas la divida entre 10.000, o yo, si lo hiciera a mano, dividiría esa dimensión real entre 10.000, haría la cuenta, y me daría la imagen que yo tendría. En otras palabras, si yo tomo esta imagen y lo aumento 10.000 veces, tendría el predio padrón 4.173. Lo mismo sucedería con esta planta de ubicación, a ver si ahora sí me quedó, aleluya, esta planta de ubicación de Rivera, en la cual, si ustedes miran, la escala es 1/2 millones. Sí, 1/2 millones. Quiere decir que esta imagen, si la aumento 2 millones o multiplico cada una de estas dimensiones por 2 millones, tendría el objeto real. O si tomo ese objeto real y cada dimensión la divido entre 2 millones, o voy a AutoCAD, lo dibujé en el modelo a la dimensión real y edito la escala a 2 millones, automáticamente me lo va a reducir a 2 millones y tendría esta imagen. ¿Por qué tengo esta imagen 2 millones con esa reducción tan grande? No solo porque lo pueda hacer en AutoCAD o lo pueda dibujar, y porque esta es una escala normalizada, que viene de la escala 20, de la escala 1.2, de la escala 1.20, de la escala 1.200, de la escala 1.2000, etc. Sino porque la cantidad de información que hay acá que me interesa tener es correcta para representarlo 2 millones de veces más chica. Así como no podría representar este terreno que tendría esta dimensión acá, vieron que se lo pinté en verde, esta dimensión acá, a 1 o 2 millones, porque no podría escribir las cotas que tiene. Se hace una planilla de coordenadas, que la vamos a ver también con agrimensura más adelante, para poder tener estos puntos notables, y ya empezamos a ver en esta y en la imagen anterior del bien inmueble que aparecen datos, como por ejemplo, por acá abajo también aparece el norte y una planta de ubicación. Entonces, primer concepto que vuelvo a repetir: se hace proyección ortogonal, tal cual veíamos antes. En los casos de un bien inmueble, una construcción, un edificio, se toma el plano de albañilería, se empiezan a incluir datos como planillas y datos, ¿verdad?, de derecho y de los hechos que corresponden, analizando lo que sucede con ese predio desde que se determinó ese padrón, ¿verdad? Desde que se terminó ese padrón, que se le dio un número a ese predio, en el cual se puede instalar una construcción o no, y las escalas empezamos a ver que ya no son solo unos 50, unos 100, unos 75, sino que van a tener mayores reducciones según lo que yo quiero representar. Seguimos avanzando y vemos acá qué es lo que tenemos, cómo identificamos, una vez que hice ese deslinde, lo que nosotros tenemos. En el anterior era un predio y decíamos, no había construcciones, decíamos solamente el padrón. En este caso, ¿verdad?, que es una construcción y estaría en ese predio representado esto es un fraccionamiento de propiedad horizontal, es como un edificio, ¿verdad? Podría ser en altura un edificio de propiedad horizontal de apartamentos, o podría ser, como en este caso, a nivel de piso. En ese padrón, ¿verdad?, en ese predio, en esa parcela, hay un fraccionamiento, pero no en padrones, sino un fraccionamiento porque hay diferentes unidades y que yo las identifico llamándolas unidad 001, unidad 002 o
la llamo, por ejemplo, le doy el nombre, perdón que se me corrió la diapo, le doy el nombre a su vez diciendo la función que tienen. Entonces, la unidad 001, y vieron que está con número, las unidades. La unidad 001 es un local, seguramente un local comercial. La unidad 002 y la 003 son departamentos, apartamentos, viviendas. Cuando tengo espacios que pueden ser comunes o de uso exclusivo de este departamento 002 o de uso común, como este pasaje, a todas las unidades, el local, el departamento 002 y el departamento 003, le pongo letras, ¿verdad? Vieron que acá dice pasaje A, acá dice patio D, ¿verdad? Le pongo letras, acá dice patio E, le pongo letras. O sea, hago el deslinde interno en ese predio, ¿verdad? O sea, doy la geometría con el deslinde, doy las dimensiones, las cotas, ahora vamos a ver cómo, y especifico la función y un número para poderlo identificar en aquella planilla. Las unidades y los espacios, escaleras, estacionamiento, hall, zonas de servicio, pasajes, patios, que pueden ser comunes a todos los propietarios, a todas las unidades, las determino con una letra y luego ahí se empiezan a ver en la planilla si es de uso común o es de uso común exclusivo, porque solamente lo puede usar, lo podría usar un departamento. Bien, ¿quedó claro entonces? El deslinde, la mensura, queda especificado, las escalas, y a través de proyección ortogonal, que vieron por ejemplo acá, se llama planta baja, igual que lo hacíamos en albañilería, pero que le asigno con números unidades y con letras lo que son esos espacios comunes, que no es un departamento, no es un local. Bueno, también ya habrán observado que si bien se toma el plano de albañilería, pero dentro de este límite que yo tengo del local comercial, no hay ninguna división interna. Puede ser que el local comercial no tuviera división interna. Es difícil que un local comercial, porque la reglamentación lo pide así, no tenga baño. Pero supongamos, podríamos llegar a suponer que no tiene baño, que es un único espacio. Pero tampoco tiene forma de ingresar y de salir, porque si nosotros miramos no tiene ventanas, no tiene huecos y no tiene puertas. Y eso sí que es imposible. Entonces, si miramos acá, vemos que no hay divisiones interiores, porque justamente no importa, lo que importa es toda el área que va a corresponderle a esta unidad 001 o local 001. Las divisiones internas a nivel de piso, porque lo que se da es área y superficie de cada uno de esos niveles, es total. No importa si allá dentro tengo tabiques, cuentan como la superficie total. Tampoco se especifican materiales, no se especifican las ocultas, y no se especifica entonces tampoco la estructura cortada, porque no tengo los muros perimetrales si están cortados o están vistos, porque no señalo huecos, ¿verdad? Y cuando digo que no señalo huecos, estoy diciendo que no se representan puertas, ni ventanas, ni huecos, ¿verdad? Yo acá no tengo puertas, no tengo ventanas, no tengo huecos. En el departamento 002 es más claro, es una vivienda, y ahí seguramente sí tengo baño, y seguramente tengo separación de dormitorios, de algún estar y de cocina, ¿verdad? Pero baño seguro, ingresos y ventanas seguro, y tampoco se da. Lo mismo estos patios, si ustedes miran quedarían totalmente cerrados, no tendrían ninguna función para cumplir. Entonces, dábamos las unidades, establecíamos la mensura del deslinde a partir del plano de albañilería, pero quitamos los huecos, las ventanas y las puertas. Y volvemos a ver que aparece el norte, sabemos que en este caso que es un local, las escalas serían 100, 75 y 50, disculpen la letra, pero me cuesta horrible escribir con esto, y 50, y se especifica como plantas, baja, primer piso, segundo piso, subsuelo, y recordamos también que se hace la planta azotea. Pasamos a la diapo siguiente y ahora sí empezamos a ver los acotados.
Vemos que acá el acotado está toda la geometría y están estos valores escritos de cotas, y estos valores escritos de cotas, pero no se acota, ¿verdad? Después vamos a ver con agrimensura en particular y aquellos que les interese cómo logramos que AutoCAD ponga ese valor de cota sin las líneas de cota, sin las líneas de referencia y sin los límites, que ponga solo el texto. ¿Qué significa este 401? Que es la distancia que va de este vértice o de esta esquina a esta esquina. Y si ustedes miran, vieron que tienen todas las dimensiones. Tienen de acá a acá es 1,21, de acá a acá es 2,25, adentro es 2,05, porque es 2,05, ¿verdad? Más la sumatoria de este muro de 13 y este muro de 16. Tenemos 5,08, podían repetirse de un lado y del otro, ¿verdad? Pero se especifica entonces y se escriben como se ven los planos, de arriba hacia abajo, y luego se miran girándolos de modo que yo giro mi cabeza y los veo igual que lo veíamos en las cotas de albañilería, en este sentido. Cuando tenemos estas líneas, por ejemplo acá en el pasaje, son necesarias porque hay una diferencia de nivel entre el piso exterior y el piso interior, disculpen que saltó, entre el piso de la calle y el piso interior de 20 centímetros, o sea que esta arista aparece porque está marcando la diferencia de niveles, y esta arista aparece porque está marcando la diferencia de nivel entre este pasaje A y patio E. Y si ustedes miran el pasaje A, tiene una pendiente, ¿verdad? Sería una rampa, tiene una pendiente que va de menos 0,20 a más 0,30. Quiere decir que entre esta línea que separa la calle con esta línea que separa el patio E, hay 50 centímetros de diferencia de altura entre este punto y este punto. Los niveles se indican dentro de los locales, acá también debería estar, ¿verdad? Ese 0,42, y en los patios, ¿verdad? En los patios y en el exterior. Vimos entonces el acotado, y el acotado de los muros se especifica poniendo dos rayitas, una como si lo cortáramos, ¿verdad? Una rayita de un lado y del otro como si lo apretáramos, y el espesor. Se pone en todos los muros, en los paralelos a X y en los paralelos a Y, porque puede, como acá, cambiar. Vieron que acá es 16 y acá es 15, acá es 13, ¿verdad? Y yo podría partir de la base de que son iguales, o si los midiera con escalímetro, ni siquiera darme cuenta. Fíjense que acá el muro es 17, acá es 15 y acá es 13. Bueno, eso lo determina entonces el agrimensor y lo está avalando el agrimensor. Esta geometría de la pieza con este deslinde, esta mensura que damos con estas dimensiones, la superficie de piso, a quién le pertenece a la unidad, unidad 002, que es un departamento, y a quién le pertenece el uso de este patio y el uso de ese pasaje, lo establecen los agrimensores. Y las totales se escriben con 7 metros 92 decímetros, 25 metros 40 y algo de decímetros, metros, ¿verdad? Las áreas también, 100 metros cuadrados, tantos decímetros. Bien, pasamos a la siguiente diapo y vemos qué pasa en altura. En altura establecemos el corte A. No es necesario, salvo que fuera necesario porque fuera una reforma, entonces sería necesario explicitar las alturas como están escritas acá, pero vieron que en X, ¿verdad? No hay ninguna dimensión. En X no se dan las dimensiones, se dan las dimensiones a través del nivel en la azotea, en los pisos interiores, en los pisos exteriores, en el espacio calle, y los espesores, como veíamos antes, de las cubiertas, o si tuviera por acá un entrepiso, también el espesor de ese entrepiso y el nivel de ese entrepiso. Este techo, que es un techo liviano, vieron que ni siquiera le dieron el espesor, porque ese es un techo de chapa. Acá está especificado como techo y se da el nombre y dice cuál es el depósito, y se da el nivel del punto más alto y el nivel del punto más bajo de ese techo. Pero nuevamente dentro del local y en los muros del local no se representan ni puertas, ni ventanas, ni los tabiques interiores.
Esto sería el acotado entonces en vertical, no en X, necesariamente los niveles, necesariamente los espesores de entrepisos, los espesores de las cubiertas, las alturas si el techo fuera inclinado, y no puertas, no ventanas, no tabiques interiores de división. Pasamos ahora a ver en esta última diapo cómo ubicamos, ¿verdad? Ya vimos cómo lo representamos, ya vimos qué los diferencia, y ahora vamos a ver cómo ubicamos esos predios en la manzana, esos inmuebles, ese predio en la manzana, para poder identificar este conjunto de viviendas donde se ubica. Entonces, lo primero es decir, son cuatro puntos fundamentales, que son estos. El primero es la calle o calles, porque podía ser que tuviera calle de un lado, como acá, que da la calle Pernas, pero también que saliera del otro lado de la manzana, o que fuera un terreno esquina, y entonces tuviera calle, ¿verdad?, de calle Pernas y estuviera sobre la calle Agaces. Entonces tendría dos calles. Números de puerta, que si bien no tenemos la puerta, se ubica, se escribe con NPTA, NP, a veces se escribe todo, y se da el número de puerta, ¿verdad? 310, 1560. ¿Y dónde se ubica esta línea? Si yo no tengo el hueco de la puerta, que recordamos que no se dibujaban las puertas con el arco, la puerta con el marco, la puerta con la abertura, como lo veíamos en albañilería. Esto se ubica en el medio, vamos a suponer que el ancho de la puerta del hueco fuera este, bueno, me quedó un poco mal, sería en el medio, en el eje de esa puerta. Quiere decir que todo esto acá estaría la puerta si yo mirara el plano de albañilería. Y yo ubico esto y sé, a través del plano de albañilería o a través de una cota, cuál es la distancia al eje medianero. ¿Cuál es el otro dato que pongo? La distancia a la esquina. ¿Y cuál es la distancia a la esquina? A la esquina más próxima, como les dice acá. En este caso, la esquina más próxima es la calle Agaces, y no es necesario dibujarlo a la escala todo, sino que se le hacen dos líneas de corte, se dibuja, ¿verdad?, con una dimensión menor, pero se acota 12 metros con 0,9, o sea, se acota la dimensión total, ¿de dónde? Del eje medianero, o sea, disculpen, quise escribir y se me fue para atrás, del eje medianero, o sea, de el eje, ¿verdad?, que pasa por el medio de este muro, que es medianero, porque comparte con este otro predio llamado Padrón 111.957. No es desde otro punto, no es del punto medio, no es de un punto cualquiera, sino que el dato lo doy, para poderlo saber, desde el eje medianero hacia la esquina. ¿Y cuál es la esquina? ¿O cuál es la calle? Bueno, la calle es, el espacio calle es el espacio público. Por ejemplo, si yo les voy a hacer acá abajo, voy a intentar hacerles acá abajo, tengo una edificación de un lado, la vereda, luego tengo la calle, luego tengo la otra vereda y luego tengo el otro edificio. O sea, acá tengo un edificio, acá tengo otro edificio, acá tengo vereda, vereda, y acá tengo calle por donde circularían los autos. Bueno, el espacio calle va de este límite de propiedad a este límite de propiedad, esté construido o no. Puedo tener un jardín, pero el límite de propiedad es este. En esta zona yo no puedo construir, salvo que me permitan algún alero y demás, pero no puedo construir. Puedo construir de este límite hacia adentro de mi parcela, hacia adentro de mi predio. Y en el otro sentido es del eje de medianera, o sea, este eje de medianera hasta este eje de medianera, es lo que me daría el área total de ese predio. Me lo daría límite de propiedad, eje de medianeras, ¿verdad? Yo allí calcularía entonces cuál es el área total que tiene ese predio. Y para terminar, y después terminar con las áreas, ¿verdad? ¿Qué pasa con las áreas de los departamentos? Vamos a seguir ubicándolo. Vimos
la calle y vimos el número de puerta y la puerta donde se ubica. Si yo tengo un desnivel de 0 a un punto, por ejemplo, que fuera en desnivel, en este número de puerta yo no estaría a 0, estaría en un punto más bajo si, por ejemplo, acá yo tuviera menos 0,50, tuviera una cota de menos 0,50, o sea, la calle bajó desde este punto, desde este eje medianero hasta este eje medianero 50 centímetros, quiere decir que cuando yo tengo esta distancia, este número de puerta 3010 no está ni a 0,0 ni a menos 50, sino que yo tendría que ver cuál es el valor, la pendiente que se llegó, si fuera en el punto medio de todo entre los ejes medianeros, serían 25 centímetros. Menos 25 centímetros, o sea, descendió 25 centímetros, y tendría que ver entonces con respecto a esta altura de 0,42, que es el piso terminado del local 001, cuál es la diferencia entre ambos pisos. Entonces, si esto estuviera en la mitad, repito, de la puerta estuviera en la mitad y bajara 50 centímetros, a estos 25 le debería sumar los 42 para ver la diferencia de piso entre este punto, entre ese punto del número de puerta y este punto. Entonces, ¿qué pasa acá con el pasaje? Lo mismo. Si yo tuviera una puerta indicada por acá, tendría que calcular cuánto es que este piso sube de 0,20 a 0,50 a esta distancia y sumársela al 0,42 para saber la diferencia que hay entre este piso terminado y este piso del pasaje. Entonces, tenemos que los niveles nos sirven para eso, los números de puertas se ubican en el medio de esos niveles, es la esquina más próxima, el área total es de medianeras, ¿verdad?, al límite de propiedad, y lo otro que tengo que indicar es el número de padrón del predio, del solar o de la parcela, los números de padrones vecinos que yo tengo, que me permiten entonces ubicar finalmente y con seguridad ese predio, porque los números de padrón no pueden repetirse, y si se repiten, no deberían repetirse. Si se repiten, quiere decir que hay un error, es como la cédula de nosotros. No pueden haber dos personas con el mismo número de cédula, no pueden haber dos padrones, dos predios con el mismo número. Eso me permite entonces una identificación mayor. El norte ya vimos que es el cuarto elemento para saber entonces, sobre todo cuando tengo predios que están, no los tengo en una zona urbanizada, como mostrábamos el de Rivera. Entonces el norte sirve para ubicar y no estar tomando un predio que esté a espejo, ya que de pronto no tengo mojones, lo estoy amojonando. Bueno, esto es con respecto a el área total y la ubicación. 4 elementos: padrón, ubicación, orientación, distancia a la esquina más próxima, calle y número de puerta. El área es del eje medianero, ¿verdad?, a eje medianero, al límite de propiedad, porque para acá afuera, repito, espacio calle ya no puedo construir. Pero ¿qué pasa con estos apartamentos o estas unidades, como es el departamento, la unidad 002 y la unidad 001? ¿Cómo sé el área? ¿Cómo el ingeniero agrimensor calcula el área? Bueno, porque hace el área de esta superficie, ¿verdad?, que está delimitada, que tiene este deslinde, esta forma poligonal, que tiene todos los valores acá escritos: 745, 509, 225, 324, 121, el área individual, ¿verdad?, propia individual de este local, le corresponde al 001, esta otra forma de poligonal le corresponde al 002, pero ¿qué pasa con estos muros? ¿De quién son estos muros? Este muro está compartido con la unidad 001 y la unidad 002. Mide 17 centímetros de ancho. Por lo tanto, ¿a quién le corresponde? Y bueno, lo que dice la norma es que esto actúa como un muro medianero interior y que le corresponderían entonces 8 centímetros con 5 de ancho al departamento 002 y 8 centímetros con 5 al departamento 001. En tanto que este que da el espacio calle, le corresponderían los 30 centímetros de espesor de muro por este largo para hallar el área al apartamento 101, porque es la totalidad. De la medianera
que tiene 28, 14 le corresponden a este padrón, y 14 le corresponden al padrón 111.957. Lo mismo sucedería con los patios. El patio, sí, y está delimitado así, es de uso, es común, pero de uso exclusivo, o no lo fuera, igual se determina la mitad de estos 16 centímetros, o sea, 8 para el departamento 002, por estas dimensiones del largo, para ver cuál es el área, y otros 8 a el área que le corresponden al patio. Bien. Ese es otro concepto de cómo calcular el área. Ahora vamos a ver qué pasa acá adentro si yo tengo un hueco en este piso, o tengo un hueco en el techo, o tengo una escalera. ¿Cómo se computa eso? Porque si tengo un hueco, ya no tengo construido, pero si ese hueco tiene una rejilla, por ejemplo, es un hueco, sí, porque constructivamente no tengo nada. Pero si tiene una rejilla, ¿se considera como hueco o no? Entonces yo acá les puse este ejemplo, ¿verdad?, de una construcción. Si en el piso, independiente del material, yo tuviera como acá un hueco, acá abajo, cuando estaría haciendo la planta baja, ese hueco aparecería con trazo discontinuo, ¿verdad?, porque está en el techo, como ya sabemos nosotros, y con una cruz para indicar que hay un hueco en el techo. Y en la planta del primer piso, esto se transformaría con línea llena, lo mismo que la cruz se transformaría con línea llena, porque yo, si me paro en este primer piso y miro hacia abajo, tengo ese hueco. Aparecerían los valores acá, la mensura de ese hueco. ¿Qué pasa ahora si este hueco existe, pero yo acá lo construyo, lo tapo con madera o lo tapo con una rejilla, con un material diferente, e incluso queda transparente a través de una rejilla, como es en las bandejas metálicas en los pasajes de los diferentes niveles? Bueno, en ese caso no es un hueco, porque a los efectos de agrimensura está construido. No importa el material, no importa si es madera, metal, y si tiene rejillas, está construido. Yo, en otras palabras, puedo transitar por acá, puedo poner un depósito acá. Entonces, a los efectos de agrimensura, sería toda el área que se contabilizaría como superficie de piso. Y este hueco no se dibujaría en el plano de agrimensura. Este hueco no se dibujaría, aunque existe en el plano de albañilería y existe en el plano de un detalle constructivo de civil y en un plano de hormigón de civil, pero en agrimensura no, porque a los efectos de la superficie, ¿verdad?, total, no importan los materiales, y por lo tanto este hueco no existiría. Repito, aunque sea calado. Y entonces no se representa. Si el hueco sí es un real hueco, porque miro hacia abajo y lo veo, o estoy acá abajo y miro hacia arriba y lo veo, ahí se representa. ¿Qué pasa con la escalera? La escalera, si yo estoy acá arriba, es hueco. Ahora, si yo estoy en este nivel, tengo este piso y tengo también el área de la escalera. Entonces, ¿cómo se contabiliza? No lo puedo contabilizar arriba y contabilizar la escalera abajo. No puedo contabilizar solo el piso. Entonces, arriba esto se contabiliza como un hueco, arriba esto se contabiliza como un hueco, y abajo se contabiliza el piso más la escalera. Hay en algunos planos que se contabiliza, eso lo van a saber los agrimensores más específicamente, porque se contabiliza la mitad de la escalera en este nivel y la otra mitad de la escalera en el otro nivel, planteando sí que hay un hueco y que hay un hueco punteado en esta planta baja, por ejemplo, o primer piso o subsuelo, está todo el hueco punteado cuando yo estoy acá, y que parte de ese hueco punteado está ocupado por la escalera, ¿verdad?, por la mitad de la escalera que se corta. Y arriba hay un hueco con trazo lleno, pero también se dibuja la mitad de la escalera, de modo de no contabilizarla doble, marcar, pero tampoco contabilizarla 3 veces. En este nivel
la escalera y la escalera de nuevo arriba. Eso con respecto a los huecos. Más adelante con agrimensura vamos a ver por qué en algunos casos se representan los pilares dentro de una unidad o de un estacionamiento, o por qué se proyectan con líneas discontinuas, por ejemplo, parte de la estructura de techo. Pero eso es muy específico, lo vamos a ver con agrimensura. Y ahora lo que hacemos es, vamos a terminar esperando que les haya quedado claro el teórico y que con agrimensura, como les fui diciendo, vamos a ver ahí sí específicamente otros códigos y vamos a reafirmar algunos conceptos. En este vimos entonces cómo se calculan las áreas, que es el punto 4 de la ficha, vimos cómo se calculan las diferentes alturas, que es el ejercicio 5 de la ficha que les proponemos, si se dibujan las aberturas, los huecos, que es el punto 3, vimos cómo se indican los cortes en las plantas, y vimos también cuáles son los datos necesarios para ubicar un inmueble, que es el punto 1 de la pregunta que les hacemos. Bueno, muchas gracias y seguimos con el curso.